Le damos la bienvenida nuevamente a otra clase de teoría de los campos. En este caso vamos a hablar de conductores en equilibrio electrostático y de algunas propiedades interesantes y métodos que nos van a servir para poder calcular distribuciones de potenciales y de cargas de un modo distinto o diferente a como veníamos haciéndolo hasta ahora. Vamos a recordar algunas consideraciones sobre los conductores que están en equilibrio electrostático. Como primera medida, recordamos que un conductor es aquel que, como vimos, tiene la posibilidad de presentar cargas libres y de esos electrones. La repulsión coulombiana entre ellos queda compensada con la atracción hacia las cargas positivas del núcleo, de tal manera que, pasado un cierto instante de tiempo, hablando de lo que era el tiempo de relajación, una vez concluido esa relajación del material, cuando hay un desequilibrio de carga y se llega a ese equilibrio en forma estacionaria, es que bajo nuestro modelo consideramos que las cargas ya no se mueven más. Y ahí consideramos a que el conductor está en equilibrio electrostático. ¿Cuáles son las conclusiones o las consideraciones que derivan de este equilibrio electrostático? Bien, como ya habíamos visto, la primera es que el campo en el interior del material tiene que ser nulo. También obviamente nula la divergencia. También habíamos visto que si el campo interno de un conductor es nulo, el conductor está todo al mismo potencial y por lo tanto su superficie, la superficie del conductor, es una superficie equipotencial. Y que si añadimos cargas al material conductor, estas no van a poder estar en el interior del mismo, por la repulsión coulombiana que vimos, ya que se suprimiría su neutralidad y lograríamos tener un campo interno, con lo cual cualquier carga en exceso que se agregue o por defecto que se retire, la carga que quedará, tanto positiva como negativa, en exceso o en defecto, va a quedar depositada en la superficie. Vamos a recordar ahora las condiciones de frontera de los campos para, en este caso, conductores en equilibrio electrostático. Entonces, para lo cual vamos a realizar la misma experiencia que habíamos hecho anteriormente, en donde vamos a aplicar la ley de Gauss a una interfaz de separación entre un medio 1 aislante y el medio 2, que en este caso sería el conductor. Definía mi superficie de separación S, que sería la superficie externa del conductor, la superficie límite, donde vamos a realizar un cilindro gaussiano en donde va a tener una intersección con la superficie de separación que va a estar definida por un versor normal n y un delta S de superficie, y vamos a tener dos tapas de ese cilindro. Una será n', la orientación, y la segunda orientación será n segunda. Ese cilindro tiene una altura delta h. Bien, vamos a proponer que en esta superficie de separación hay una densidad superficial de carga debido a que el conductor lo tenemos cargado. Y aplicando el teorema de Gauss a este volumen, si nosotros decimos que solamente tenemos densidad superficial de carga en el conductor y que en el resto de este volumen no tenemos carga, nosotros vamos a abrir de alguna manera esta integral cerrada en tres integrales. Vamos a integrar el flujo de la tapa superior, el flujo de la tapa inferior y el flujo de la superficie lateral. Ese flujo lo vamos a llamar flujo eléctrico lateral, y tanto D1n como n', diferencial de S, es el flujo de la tapa superior, mientras que este término sería el flujo de la tapa inferior.
de 1 sería el vector de desplazamiento en el medio 1 y de 2 sería el vector de desplazamiento en el medio 2, que en este caso sería el interior del conductor. Eso me tendría que dar la carga neta encerrada más en el volumen del cilindro menos en esta superficie, porque en esa superficie lo definimos de esta manera, es la densidad superficial de carga por el delta S. Bien, si hacemos tender a delta H a 0, vamos a encontrarnos con que n' va a coincidir con n, y que n segunda va a coincidir con menos n, y que esta carga va a ser 0, porque no vamos a tener volumen, y esta carga va a desaparecer. Y lo único que nos va a quedar va a ser sigma por delta S. Si reemplazamos los versores en esta expresión, nos va a quedar que de 1 por n menos de 2 por n, y fíjense que los delta S se cancelan, y nos va a quedar esta expresión. Como ya lo hemos visto anteriormente, sabemos que la componente normal del vector de desplazamiento es discontinua en la densidad superficial de carga. Si en este caso el campo interno es nulo, su vector de desplazamiento también lo será. Por lo tanto, nos quedará que la componente normal del vector de desplazamiento va a coincidir con la densidad superficial de carga. Bien, una vez vistos estos conceptos previos, vamos a ver y plantear el problema para un sistema de n conductores en equilibrio electrostático. Nosotros tenemos un sistema de n conductores llamados S1, Sk hasta S sub n, y lo que queremos encontrar es la función potencial en todo el espacio libre de conductores que los rodea. Condiciones de frontera: cada conductor se encuentra en equilibrio electrostático, por lo tanto está a un solo potencial, un potencial único, V sub 1, V sub k, V sub n. El espacio entre los conductores está libre de cargas, porque las cargas están concentradas en los conductores, con lo cual lo que tendremos que resolver es la ecuación de Laplace. Y vamos a también plantear la condición de regularidad, donde para R tendiendo a infinito vamos a plantear que el potencial es nulo. Avanzando con el planteamiento del problema, pueden existir varios medios, epsilon 1, epsilon 2, epsilon n. No es privativa la solución de la ecuación de Laplace para cuando tengo diferentes medios, como ya hemos visto. Lo que sí, los medios deben ser lineales, y los datos pueden ser tanto el potencial de cada uno de los conductores como las cargas de cada uno de los conductores. Nosotros sabemos que al estar en equilibrio electrostático, recordamos que la distribución de carga en cada conductor va a ser superficial. Bien, tenemos un problema adicional para buscar la solución, que es que, más allá de la complejidad matemática que representa el resolver la ecuación de Laplace, es que la función potencial depende del potencial de todos los conductores. Es decir, si se modifica el potencial en alguno de ellos, aunque en el resto permanezca inalterable, la solución completa también va a cambiar. Interesaría saber, ya que estamos en medios lineales, si hay algún principio de superposición que nos permita separar el efecto de un conductor del resto. Y es que, visto las premisas anteriores, la solución completa del problema no es la suma de las soluciones que habría si cada conductor estuviera por separado y calculáramos el potencial generado por cada conductor cargado y después sumáramos los efectos. Eso no es posible, ya que la presencia, como hemos dicho recién, la presencia de cada uno de los conductores altera la solución, con lo cual vamos a recurrir, como siempre, en los casos que tenemos problemas lineales, a la álgebra. Bien,
Una combinación lineal de soluciones la podemos definir de esta manera. El resultado, que es la función potencial, la podemos establecer como una combinación lineal o una sumatoria de los potenciales en cada uno de los conductores multiplicados por una función phi sub k. Como acabo de decir, los b sub k van a ser los potenciales en cada uno de los conductores y la función phi sub k son funciones bases que van a cumplir las siguientes condiciones. El laplaciano de esta función tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque básicamente, si los b sub k son constantes, al aplicar la ecuación de Laplace a b, y a b lo reemplazamos por la combinación lineal, cuando hagamos el laplaciano de cada uno de los términos, el laplaciano de una constante por una función es la constante por el laplaciano de la función, con lo cual phi sub k, su laplaciano tiene que ser 0. También va a cumplir las siguientes condiciones. Va a valer 1 cuando esté calculando para los r pertenecientes a los s sub k, o sea, cuando esté en el perímetro de los conductores. Va a valer 0 si r pertenece a los SI conductores cuando I es distinto de K. Y va a valer 0 cuando R tiende a infinito. ¿Qué significa esto? Phi sub K representa el potencial que habría si el conductor K estuviera a un volt y el resto de los conductores estuviera a tierra, pero presentes. Bien, para poder entender esto que acabamos de ver, vamos a plantear un ejemplo de una combinación lineal de 3 soluciones. Entonces, separemos la solución total en 3 subproblemas, ya que tenemos 3 conductores. En el problema 1, lo que hacemos es al conductor 1 lo conectamos a un volt y los otros 2 conductores los ponemos a tierra, o sea que 0 volt. De tal manera que nos va a quedar que B va a ser igual a B1 por Φ1, siendo B1 igual a un volt. Nos queda que la solución, en este caso, de este primer problema va a ser que B igual a Φ1. Fíjense que Φ1 tiene que cumplir de que para los R que están contenidos en la superficie del conductor 1, Φ1 tiene que valer 1, ya que en ese lugar B es igual a B1, y Φ1 tiene que valer 0 para los R contenidos en los conductores 2 y 3, ya que ambos conductores están a tierra y con potencial nulo, o sea que Φ1 se anula para los R que definen el lugar geométrico del conductor 2 y para los R que definen el lugar geométrico del conductor 3. Lo que no conocemos es cuánto vale Φ1 en el espacio libre de conductores. Pero bien, avancemos para ver hacia dónde llegamos. En el problema 2 lo que vamos a hacer es conectar el conductor 2 a un volt y ambos conductores, el 1 y el 3, a tierra, de tal manera que la solución, en este caso de B, va a ser igual a Φ2. Consecuentemente, cuando lo hagamos con el conductor 3, vamos a tener esta solución para B. Realizando la combinación lineal para los 3 casos, y sabiendo que B para S1 es igual a B1, B para S2 es igual a B2 y B para S3 es igual a B3, tenemos que la solución total del problema va a ser la sumatoria de los B1 por Φ1 más B2 Φ2 más B3 Φ3, dicho anteriormente, siendo B1 el potencial en el conductor B1, 1, el B2 el potencial en el conductor 2 y B3 el potencial en el conductor 3. De esa manera tenemos definido el valor de la función potencial para este problema. Ahora bien, avancemos más sobre esto. Vamos a hablar un poco de las cargas en los conductores. Si nosotros recordamos la condición de frontera
para un conductor, sabemos que la carga se establece en la superficie del conductor. Si nosotros tenemos que el campo eléctrico es menos el gradiente de potencial y nosotros tenemos definido la función potencial como anteriormente vimos, la combinación lineal de los B sub K por los phi sub K, y sabemos que el gradiente de una constante por la función es la constante por el gradiente de la función, podemos escribirlo de esta manera. Bien, aplicando el teorema de Gauss para un conductor cualquiera y, por ejemplo, sabemos que en este caso, si el medio es vacío, que está alrededor, podemos plantear que la carga del conductor I neta va a ser igual a epsilon 0 por el flujo del campo eléctrico. Sabiendo que el campo eléctrico lo tenemos definido en términos del gradiente de potencial, lo podemos desarrollar de esta manera y al gradiente de potencial lo podemos escribir como la combinación lineal. Bien, ¿qué hemos hecho acá? Lo que hemos hecho es separado por un lado los B sub K y englobado el resto de los términos, fíjense, de esta manera. Y lo que nosotros tenemos acá, fíjense que todos estos parámetros que están englobados aquí son parámetros geométricos. De hecho, si nos fijamos las unidades, la función phi es adimensional y todo este término, si nos fijamos, no va a dar en unidades de capacidad. Fíjense que la relación que une a la carga con el potencial, ya lo hemos visto que si al potencial lo multiplicamos por la capacidad obtenemos la carga. De tal manera que nos queda que la carga contenida en la superficie de cada conductor I va a ser producto de la sumatoria o la combinación de los potenciales en cada uno de los conductores por un coeficiente que vamos a denominar coeficiente de capacidad, que como ya vimos anteriormente, está definido solamente por parámetros geométricos y por el medio. De tal manera encontramos una relación que existe entre las cargas de cada uno de los conductores y los potenciales de todos los conductores, conectados a través de estos coeficientes que definimos coeficientes de capacidad. Bien, veremos ahora cómo interpretar esta ecuación con un caso de tener una combinación lineal de tres soluciones, para lo cual vamos a tener un sistema de tres conductores. Entonces, recordando la ecuación que vimos recién, la carga total sobre cada conductor, vamos a ver cómo se va a calcular de acuerdo al sistema de tres conductores. Entonces, primer problema. Recuerden que lo primero que hacíamos era conectar el conductor número 1 a un potencial de 1 volt y otros dos conductores a potencial de 0. De esa manera vamos a determinar C11, C21 y C31. Son los coeficientes que quedan determinados de acuerdo a esta expresión que vimos. Cabe aclarar que después, dentro de un rato, vamos a ver cómo se determinan matemáticamente o físicamente estos coeficientes. Por ahora vamos a presentar cómo queda la estructura de la solución. Para el segundo caso, conectando el segundo conductor a 1 volt y ambos extremos a 0 volt, vamos a determinar. Van a quedar determinados los coeficientes C22, C12 y C32, mientras que haciendo el tercer problema, conectando a 1 volt el tercer conductor,
quedan determinadas CP3, C23 y C13. De tal manera, si yo hago la combinación lineal de ahora el potencial que tiene el conductor 1 realmente por C11, el potencial que tiene realmente B2 por C12 y el potencial que tiene realmente B3 por C13. Fíjense que nos queda armada de esta manera, que la carga total en el conductor 1 real va a ser la combinación lineal de el coeficiente C11 por el potencial que tiene el conductor 1 más el coeficiente C12 por el potencial que tiene el conductor 2 más el potencial que tiene el conductor 3 por C13 y así sucesivamente. Y esto nos da la solución del problema, en donde tenemos los tres potenciales y las tres cargas. Ahora bien, para entender un poco más esta situación, vamos a analizar la estructura de estos coeficientes y vamos a ver físicamente qué significan. Primero, fíjense que en un sistema de conductores las cargas, por lo que vimos, son funciones homogéneas de primer grado en los potenciales. Eso lo podemos recordar de álgebra y geometría analítica. Los coeficientes C y K son independientes de las cargas eléctricas y dependen, como ya vimos hace un rato, solo del medio y de las características geométricas de los conductores. Eso es algo importante, porque una vez definidos los coeficientes, puedo cambiar las condiciones de frontera del problema desde el punto de vista de potenciales o cargas, y ya tengo forma de solucionar la nueva situación, porque ya tengo caracterizado geométricamente y físicamente el sistema de conductores. Cosas interesantes: un conductor descargado con carga 0 se encontrará sí o sí a un potencial distinto de 0, mientras que un conductor puesto a tierra sí o sí tendrá una carga distinta de 0. Eso ahora lo vamos a analizar también más adelante. Entonces, si ustedes se fijaban, recuerdan que teníamos un sistema de ecuaciones, en nuestro caso de 3×3, para las tres cargas. Podemos escribirlo en forma matricial de esta manera y generalizarlo para n sistema de conductores. Fíjense que para n sistema de conductores me va a quedar un sistema de n por n, en donde tendré un vector columna de cargas, otro de potenciales de los conductores y una matriz de coeficientes de capacidad. Características de esta matriz. La matriz va a ser simétrica. Los coeficientes CIK y CKI son iguales. Cuando I es igual a K se llama coeficiente de capacidad. Son los elementos de la diagonal principal de la matriz C. Mientras que si I es distinto de K se llaman coeficientes de inducción, los elementos sobre y bajo la diagonal principal de la matriz C. Más adelante veremos conceptualmente qué significa eso. Bien, continuando. En términos físicos, fíjense que como estaba definido, el coeficiente de la diagonal principal, los C y I, es la carga por unidad de potencial. Recuerden que todas las pruebas las hicimos por unidad de potencial, o sea que me queda la carga por unidad de potencial que aparece en el conductor cuando el mismo está puesto a potencial unidad y el resto de los conductores está puesto a tierra. Mientras que los coeficientes que están fuera de la diagonal, los coeficientes de inducción, es la carga por unidad de potencial que se induce en el conductor I cuando es el conductor K que está a potencial unidad y el resto de los conductores, incluyendo ese mismo conductor que estamos analizando, está puesto a tierra. Bien, vamos a ver ahora a tratar de interpretar físicamente esos coeficientes de capacidad. Volvamos al ejemplo, al problema número 1, en donde el conductor 1 lo conectamos a una fuente de 1 volt, mientras que los otros dos conductores, el 2 y el 3, lo vamos a conectar a tierra.
Lo primero que podemos ver es que vamos a tener líneas de campo eléctrico saliendo del conductor, que está positivo, yendo a ambos conductores. Y esto pasa porque es el único conductor con un potencial impositivo, es de esperar que todas las líneas de campo eléctrico salgan de este conductor y lleguen a los otros conductores. De la misma manera podemos ver también que la carga que va a tomar este conductor, si hago un Gauss alrededor de este conductor, va a ser estrictamente positiva, ya que todas las líneas de campo eléctrico están saliendo de este conductor, mientras que la carga de este segundo y de tercer conductor van a ser negativas porque todas las líneas de campo están entrando a estos conductores. Una cosa a tener en cuenta también es, fíjense que cuando yo conecto esta batería de 1 volt, lo que voy a tener es que este conductor se va a cargar. Inicialmente tenía todos los conductores descargados. Cuando yo conecto, la reconfiguración de carga va a hacer que la suma de la carga de este capacitor, que es positiva, más la carga de estos dos conductores, la carga de este conductor, que es positiva, más la carga de estos conductores, que son negativas, me siga dando 0, porque lo que va a pasar va a haber una redistribución de cargas y la ley de conservación de la carga se tiene que seguir cumpliendo. Entonces, si nos fijamos la definición de los coeficientes de capacidad para este caso en particular, si nosotros tenemos a el conductor 1 conectado y habíamos definido que el coeficiente C11 iba a ser la carga del conductor que está conectado, que la vamos a llamar Q1', para diferenciar de la carga total que va a tener cuando los 3 conductores estén con la solución final, por unidad de potencial, o sea, dividido 1 volt. Mientras que el coeficiente C21 va a estar definido como la carga que adquiere el conductor 2 por unidad de potencial, y el coeficiente C31 va a ser la carga que adquiere el conductor 3 por unidad de potencial. De esta manera podemos ver que este coeficiente va a ser mayor que 0, pero los coeficientes de inducción van a ser menores que 0. De esta manera podemos ver por qué los coeficientes de la diagonal principal van a quedar positivos, mientras que los coeficientes de fuera de la diagonal son negativos. En este punto hay que aclarar algo, y es que no podemos mezclar lo que son el concepto de capacidad que traemos previamente de Física 2 y que vimos someramente en la materia a esta altura, con los que son los coeficientes de capacidad. En un rato veremos la relación que existe entre los coeficientes de capacidad y lo que nosotros llamamos capacidad en términos de lo que significa un capacitor. Como les comentaba hace un rato, vamos a ir acercándonos al concepto de capacidad a partir de lo que son los coeficientes de capacidad. Para eso vamos a tener que ver un término o una definición que se denomina influencia total. Supongamos tener la siguiente situación. Tenemos un conductor que está totalmente envuelto por un segundo conductor. De esta manera lo que podemos definir es que se dice que 2 conductores están en influencia total cuando todas las líneas de campo de uno de ellos van a parar a la otra. Fíjense que si yo tengo un conductor externo, las líneas de campo eléctrico del conductor 1 necesariamente van a parar al conductor 2, ya que el campo eléctrico interno en el segundo conductor va a ser nulo, y todas las líneas de campo que vayan a parar al tercer, cuarto, a los n conductores van a salir del conductor 2, pero no del conductor 1. Generalmente, para poder lograr esto, lo que necesitamos es que el conductor 2 encierre completamente al conductor 1.
En definitiva, es lo que nosotros conocemos como apantallamiento. Bajo estas condiciones, entonces, el potencial en la región entre ambos conductores, o sea, la solución de la ecuación de Laplace dentro de ambos conductores, no se ve influenciada por lo que ocurra en el exterior. Es un sistema independiente. Si nosotros lo planteamos el sistema de ecuaciones, veremos que la carga del conductor 1 va a estar determinada por el coeficiente C11 por el potencial B1 más el coeficiente 12 por el potencial 2. Pero los otros coeficientes de inducción van a ser 0, ya que justamente no hay interacción entre el conductor 1 y el resto de los conductores más allá del conductor 2. De la misma manera, si nos fijamos en la columna esta, vamos a ver que para la carga 3, la carga N de los diferentes conductores, no voy a tener aporte del conductor 1. ¿Está claro? Bien, dada esta definición que vimos recién, podemos plantearnos lo siguiente. Vamos a hablar de un capacitor. Planteemos una situación donde dos conductores en influencia total forman un capacitor. Vamos a ver por qué. Si nosotros tenemos un conductor B1 y un conductor B2, vamos a plantear las ecuaciones tanto para la carga 1 como para la carga 2, que nos van a quedar como C11 por B1 más C12 por B2, mientras que Q2 es C21 por B1 más C22 por B2. Dicho esto y planteando esta línea punteada como superficie gaussiana, podemos ver, por lo que vimos ya anteriormente, es que la carga 1 y la carga 2 son opuestas, para que el campo eléctrico interno en el conductor 2 valga 0. Con esta condición de que tenemos las mismas cargas, pero de signo opuesto, vamos a plantear lo que venimos hasta ahora, el procedimiento para armar ambas ecuaciones, con lo cual lo primero que hacemos es conectar el conductor 1 a B1, vol, mientras que B2 lo dejamos en 0. Si planteamos eso, nos va a quedar que Q1 es C11 por B1 y que Q2, que es menos Q1, es C21 por B1. Si nosotros igualamos ambas condiciones, podemos ver que C21 es igual a menos C11. Si planteamos ahora la segunda condición, es que B1 esté puesto a tierra y B2 a potencial, veremos que de esta ecuación B1 se hace 0 este término, nos queda C12 por B2, mientras que Q2 ya reemplazado por menos Q1 nos queda C22 por B2. De aquí podemos establecer que C12 es igual a menos C22. Ahora bien, nosotros sabemos que los coeficientes que están fuera de la diagonal son iguales, con lo cual si C21 es igual a C12, lo que podemos plantear es que vamos a definir la capacidad como C, que va a ser igual a C11, que es igual a C22, que va a ser igual a menos C12 y que va a ser igual a menos C21. De tal manera que si reemplazamos en esta ecuación por el valor de C, nos va a quedar que Q1 es C por B1 menos C por B2, sacando factor común, y acá nos va a quedar que es C por B2 menos C por B1, sacando factor común C. Nos va a quedar que la capacidad entre estos conductores va a ser o bien la carga del conductor 1 dividido la diferencia de potencial B1-B2 o la carga 2 del conductor 2 dividido la diferencia de potencial B2-B1. Acá nos damos cuenta que sin importar el signo de las cargas, siendo esta negativa y esta positiva, vemos que al invertir la diferencia de potencial, la capacidad siempre es estrictamente positiva y es lo que nosotros sabemos. La capacidad de un capacitor es positiva. Y acá queda, de alguna manera, visualizado el porqué de que la capacidad de un capacitor, por un lado, es siempre positiva y por otro lado, diferenciar esta capacidad, fíjense cómo la estamos calculando, de lo que son los coeficientes de capacidad.
Para diferentes tipos de problemas y de geometrías uno puede establecer las capacidades que existen entre elementos conductores y que ellas van a estar en función de los coeficientes de capacidad, pero hay que tener bien claro que estos coeficientes de capacidad no tienen conceptualmente, digamos, no son lo mismo conceptualmente que el concepto de capacidad como nosotros normalmente lo vemos en Electrotecnia 1, en Física 2. Esperemos que haya quedado claro esa diferenciación porque es muy importante. La pregunta es la siguiente. Nosotros hasta ahora pudimos ver que a partir de conocer los potenciales de los conductores, a través de la matriz de coeficientes de capacidad puedo conocer las cargas en cada uno de esos conductores. La pregunta lógica es, si yo conozco las cargas de los conductores, ¿puedo conocer los potenciales de los conductores? Obviamente uno pensaría es despejar la ecuación. Básicamente, si yo tengo un producto matricial, para poder despejarlo lo que tengo que encontrar es la matriz inversa de C. Esa matriz se determina y se denomina de coeficientes de potenciales. En definitiva, el potencial en cada uno de los conductores va a estar definido por la sumatoria de los P sub K por los QK, o sea, la carga de cada conductor. Como dijimos, se utiliza para el caso en que las cargas sean conocidas y no así los potenciales. No lo vamos a demostrar acá, pero los coeficientes de potencial de la diagonal principal, los P sub KK, son mayores, estrictamente mayores, que los coeficientes que no se encuentran en la diagonal principal, y todos los coeficientes de potencial, a diferencia de los de inducción de capacidad, son estrictamente positivos. También, si tenemos que los coeficientes de inducción de la matriz de capacidad son, la matriz es simétrica, esta matriz también es simétrica, también los coeficientes P sub KI y los PIK son iguales. Bien, por último, vamos a retomar un tema que vimos varias veces, el tema de energía electrostática. Y vamos a ver ahora cómo podemos calcular la energía de un sistema de conductores cargados a través de los coeficientes de capacidad o de potencial. Si nosotros recordamos, la energía electrostática la podemos calcular alternativamente de esta manera, como la sumatoria de los Q sub I, B sub I, multiplicada por un medio, siendo Q sub I la carga de cada uno de los conductores y B sub I la carga el potencial de cada uno de los conductores. Ahora bien, si nosotros recordamos que tanto a la carga de cada conductor la podemos expresar en función de los potenciales y el potencial de cada conductor lo podemos expresar en función de las cargas de todos los conductores, podemos ver que si hacemos el reemplazo de Q sub I por esta expresión y si podemos hacer el reemplazo de B sub I por esta expresión, vamos a tener dos formas de calcular la energía dependiendo si conozco las cargas o los potenciales. De esa manera, para un sistema de conductores en equilibrio electrostático, puedo, conociendo los coeficientes de capacidad o de potencial, puedo determinar la energía electrostática almacenada en el sistema. Para que quede claro bien el tema de cómo calcular la energía a partir de los coeficientes de potencial, vamos a hacer un caso muy sencillo que es calcular la energía almacenada en un capacitor. Bien, de vuelta, presentamos físicamente el esquema de un capacitor, o sea, ambos conductores, conductor 1 en influencia total con el conductor 2, que normalmente nosotros circuitalmente lo expresamos de esta manera. Tenemos nuestro capacitor, planteamos las ecuaciones recién vistas, en donde Q1 va a ser igual a C11 por B1 más C12 por B2, y que Q2 va a ser C21B1 más C22B2. Si planteamos
la ecuación de energía, nosotros sabemos que la ecuación de energía es un medio de V1 por Q1 más V2 por Q2. Pero, por lo visto, vemos que Q1 tiene esta igualdad y que Q2, en función de los coeficientes, tiene esta igualdad. Si lo reemplazamos, llegamos a que la energía electrostática es un medio de V1 por C11V1 más C11V2 más V2 por C21V1 más C22V2. Bien, vamos a avanzar un poquito más igual, para ver si esta ecuación la vemos conocida a algo que nosotros ya conocemos. Recién vimos cómo determinar la capacidad de un capacitor. Entonces, si nosotros sabemos que Q1 es igual a menos Q2, que es igual a Q, y si planteamos las pruebas de poner V2 a potencial 0, vamos a determinar que Q es igual a C11V1 y que menos Q es igual a C21V1. Y acá podemos determinar nuevamente que C11 es menos C21. En cambio, si V1 es igual a 0, de acá podemos determinar que C22 es igual a menos C12, con lo cual determinamos el valor de la capacidad como C11 igual a C22, que es igual a menos C12 y menos C21. De esta manera, el sistema de ecuaciones nos queda que Q es igual a C por V1 menos C por V2 y que menos Q es igual a menos C por V1 más C por V2. De esa manera, teníamos que Q es igual a C por la resta de V1 menos V2. Ahora, si estos resultados los reemplazamos en la ecuación de energía, tenemos que un medio de V1, en lugar de C11 va a ir C, y en lugar de C12 va a ir menos C, y así con los otros términos. De tal manera que, si hacemos distributiva, nos va a quedar V1 cuadrado por C menos C por V1 por V2 más V2 cuadrado, y acá me faltó un C, menos C por V1 por V2. Si nos fijamos, si sacamos factor común C y nos damos cuenta que nos queda una diferencia, un binomio resta al cuadrado, por lo tanto nos queda V1 menos V2 al cuadrado, que es la diferencia potencial entre ambas placas del capacitor, y nos vemos que la energía electrostática almacenada en un capacitor es un medio de su capacidad por delta V al cuadrado. Si nosotros expresamos este sistema, esta ecuación, que nos quedó acá, en forma matricial, nos va a quedar lo siguiente. Fíjense que va a ser la matriz traspuesta de potenciales por la matriz de coeficientes por la matriz de potenciales vector columna. Fíjense que nos quedaría que la energía es, de vuelta, un medio de, cuando yo haga fila por columna y después la multiplique nuevamente por esta matriz, el resultado va a terminar siendo un número que dividido por 2 me va a dar la energía electrostática total almacenada.